los que más estudien o los que a mejor les vaya, porque sabemos de que el examen es una sorpresa para todos, no es lo mismo para todos, no le va a tocar a todos la misma pregunta, puede ser que a otros más fácil, a otros más difíciles, pero claramente por eso uno está estudiando, para sacar la mayor nota. Que una nota, es que su primera nota no defina cómo le va a ir en el segundo. Y tomen en cuenta que hay gente que si el primero lo dio mal, hola, sí, en el segundo ya no, tal vez ya ni va a ir al examen. Comenzamos en un minuto ya. Voy a ir compartiendo. Bueno, antes de comenzar, me presento. Buenas noches a todos. Yo soy el auxiliar Aarón Funes, y de igual manera que la mayoría de mis compañeros de tercer año. Si Dios permite que pasen los que pasen, puede ser que algunos los conozcan en mi aula. Yo soy auxiliar, como ya dijeron, en la materia de anatomía en primer año, y en segundo año estoy siendo auxiliar de la materia de parasitología y bioquímica médica. De todas maneras, yo les deseo a todos el mejor de los éxitos para su segundo examen. Si no estoy mal, me confirman, dijeron de que le aumentaron un temario más, una semana más, algo así. ¿Le aumentaron temas? Sí. Sí, así es. Bueno, ánimo nomás. Tienen que sacrificar su... Pero no es mucho. Son unos cuantos temas, pero que está dividido en varias partes. Solo eso. Y la bibliografía que nos mandaron, por suerte, no es tan difícil de comprenderse. El único tema que está medio largo vendría siendo aparato digestivo y reproductor. No, mira, qué bien. Más bien no está tan difícil entonces, pero ¿saben qué? Estos temas que avanzamos normalmente en Q o que ustedes avanzan, si ustedes le sacan el jugo, van a ver que nuevamente en año regular los van a volver a topar. Sí o sí lo van a volver a topar. Así que voy a empezar a compartir pantalla y me confirman si se ven. No la tengo, estoy agrandando la pantalla. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? ¿No se ve? Ya. Entonces vamos a comenzar. Para ingresando un ratín. Ya. No sé cómo... No sé cómo no aceptar. Ya. Caramba. ¿Alguien sabe cómo dejar de aceptar? Ya, yo creo que aquí ya, yo voy a comenzar. Buenas noches a todos, a los que recién han ingresado, me presento nuevamente, soy el auxiliar Aarón y como les dije, sería un gusto tener alumnos en año regular. Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. Como ya se les anunció, va a ser transformación de la química, ¿cómo tengo la pantalla? Transformación química de la materia. Primero que nada, partamos con lo más básico. Ustedes ya han visto qué es la materia y su composición. Tienen que comprender que según Aristóteles, se manejaba, para él la teoría de este tema de la materia, que todo estaba hecho a base de los 4 elementos principales. Yo sé que ustedes lo saben, los cuales son los primeros elementos principales, que son fuego, aire, tierra y viento, ¿no ven? Pero Aristóteles entonces, toda esta composición de la materia, él tenía un concepto. ¿Cuál era su concepto? Que aquello, o sea, que estas cosas, lo que es agua, aire, tierra y fuego, la materia, toda la materia están hechos a base de estos 4 elementos. Pero ese término se manejaba antes, lo manejaba Aristóteles. En la actualidad, yo bien recuerdo que esto igual, la definición de la materia, venía a ser todo aquello que llega a impresionar nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir impresionar? Todo aquello que podamos llegar a sentir con los sentidos. ¿Cuáles eran? Audición, visión, tacto, olfato y vista, ¿no ve?
Entonces, y toda esta materia va a ocupar un lugar en donde en el espacio va a poseer volumen, masa, peso, inercia y forma. Si me detengo es porque estoy aceptando ya a sus compañeros. Ya. Entonces, continúo. Por favor, no se salgan ya. O sea, si van a salir, cada 5 minutos voy a aceptar a los nuevos. Es para no cortar. Entonces, la definición en la actualidad va a ser todo aquello que llega a impresionar nuestros sentidos, ocupa un lugar en el espacio, posee volumen, masa, peso, inercia y forma. Ahora, yo creo que esto puede llegar a entrar a su examen, tipo preguntándole cuál de estos vienen a ser la definición o qué es lo que posee la materia, volumen, masa, peso, inercia y forma. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque puede que en su examen le cambien una sola palabrita. Pueden ponerle yo que sé, que ocupa un lugar, posee volumen, masa, animación, inercia y no. Tomen muy bien en cuenta qué palabras están subrayadas en negrilla. Ahora, nosotros sabemos que existe la materia, que es todo aquello que impresiona nuestros sentidos, todo aquello que nosotros podemos sentir. Yo puedo sentir la calor, puedo sentir el frío, puedo sentir el agua, puedo sentir cualquier otro tipo de material que sea sólido, líquido, gaseoso, yo lo siento. Pero ahora esta materia está compuesta por partículas. Y estas partículas a su vez están compuestas por moléculas. Y las moléculas están compuestas ¿de qué? De átomos. Tomen muy bien en cuenta estas tres particularidades. Es lo mismo que decir los átomos constituyen las moléculas y las moléculas constituyen las partículas. Pero ahora, ¿qué son las partículas? Las partículas, según su bibliografía de ustedes, se define como aquellas partes diminutas que se obtienen por la materia por medios mecánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que, yo qué sé, ahí está el claro ejemplo, una tiza, digamos, mediante yo lo voy utilizando, la voy arrastrando sobre la pizarra, esta va a ir dejando caer su polvito. Pero este polvito, ¿qué son? Son las partículas. ¿Partículas de qué? De la tiza. Pero estas partículas, no son lo más pequeño, lo más divisible de la materia. ¿Qué seguía después de las partículas? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que haya estado atento? Moléculas. Las moléculas. Las moléculas. Entonces, estas moléculas son las unidades más pequeñas, pero no todavía estas se pueden dividir. ¿En qué se diferencia? Que estas moléculas resultan de la división de ¿qué? De las partículas. Ahora, les tengo el ejemplo de acá. ¿Qué molécula será esto? ¿Alguien puede decirme qué molécula están viendo? ¿De qué? Agua. De agua, ¿no ve? Las moléculas, entonces, a su vez están compuestas por átomos. Y el agua viene a ser una molécula. ¿Por qué? Porque está compuesta por átomos. ¿Y qué átomos componen el agua? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero ahora, el átomo, entonces, esta sí es la mínima porción de la materia. Esta ya no se puede dividir. Ya no podemos decir partícula se divide en molécula, molécula en átomo y átomo en subátomo, digamos. Claro, en la actualidad, según investigaciones, ya se han conocido otro tipo de subdivisiones para el átomo. Pero nosotros, como ahorita están ustedes avanzando esta bibliografía, hasta mientras nos dice que el átomo viene a ser la parte indivisible e invisible. Es decir, que esta ya yo no la puedo ver ni por más microscopio que tenga, no, y tampoco se puede dividir. Entonces, como la unión de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿qué resultado me daba? Go. Agua. Agua. ¿La molécula? Exactamente. Sí, la molécula está bien, pero molécula de agua específicamente. No vayan a confundir si les aparece el agua viene a ser una composición de, es una partícula, un átomo, una molécula, sí, es átomo, pero específicamente
es una molécula, porque es la unión de átomos. Entonces, siguiendo con los conceptos, vamos a aprender qué es la sustancia. La sustancia, en su término más general, viene a ser la parte fundamental o de lo que están hechos los diferentes tipos de materia. Aquí tenemos el ejemplo del martillo, específicamente la cabeza del martillo. Está hecho por una sustancia de hierro, ¿ya? Sustancia, entonces, lo que va de lo que está hecho. Por ejemplo, el ser humano está compuesto ¿de qué sustancia? Ya vamos a ver que la unión de millones de cosas, por eso el cuerpo humano es la creación más increíble que pudo hacer Dios, porque somos realmente una explosión de saberes. Ahora, pero pasando al siguiente punto, los estados de agregación de la materia. Yo sé que ustedes esto lo han visto desde primaria, desde colegio, desde secundaria, incluso los que recién han salido de la promoción, que sé que son la mayoría. Un ratito estoy aceptando. Ya. A las y 45 vuelvo a aceptar. Ahora, ¿qué es el estado? Ojo, no estamos hablando de estados ahorita de, yo qué sé, de geografía, no. Porque a la hora de, si ustedes solo ponen estados, en Google les van a aparecer diferentes estados, yo qué sé, pura geografía. Por eso ustedes tienen que especificar que estamos hablando de estados de la materia. Pero estos estados, ¿qué son? Se conoce al punto que se llegará a definir. ¿Según qué definimos qué es un estado? Según el comportamiento de sus partículas. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que ustedes han visto ya. Las partículas, habíamos dicho que era la unión de átomos, ¿no ve? Y si estas partículas vienen a estar muy compactas, vienen a ser sólidos, ¿no ve? Y el gaseoso, ¿cómo van a estar las partículas? Juntas, dispersadas. ¿no ven? Esparcido. Exacto, esparcido, disperso. ¿Pero por qué? El estado de una materia va a depender de dos cosas, de la fuerza de cohesión y la fuerza, ahorita vamos a avanzar, pero primero vamos por la fuerza de cohesión. ¿Qué es la fuerza de cohesión? Esta es la que permite que una molécula esté cerca de otra. Es decir, es como un magnetismo, digamos. De acuerdo a qué tan cerca estén las partículas, qué tan pegaditas estén, va a ser más alta la fuerza de cohesión. Ahora, la fuerza de cohesión, según esta imagen que están viendo, ¿dónde está más alta? ¿En lo sólido, en lo gaseoso, en lo líquido? Sólido. En lo sólido. Y en lo gaseoso, ¿estarán también estará alta la fuerza de cohesión? No, ¿no ves? No. Y ahora en el líquido. En el líquido. En el líquido, alguien que me sepa. Va a estar en el medio. ¿Ve? Bien que se están acordando de lo que ustedes ya han avanzado. A eso lo vamos a llamar fuerza de repulsión. Es lo opuesto a fuerza de cohesión. Cohesión cuando están bastante pegadas y repulsión cuando éstas tienden a alejarse. Es por eso que el sólido, vamos a ver que tiene una mayor fuerza de cohesión. Por eso es que le da el estado sólido. ¿A qué se debe que la materia sea estado sólido? Se debe a que hay una mayor fuerza de cohesión. ¿Y a qué se debe que el estado de la materia sea gaseoso? A que hay una alta fuerza de repulsión. Repulsión que tiende a separar. Ya no se vayan a confundir. Y el estado líquido viene a ser aquel que tiende a... Está en medio de los dos. No tiene una fuerza de repulsión al mismo nivel que una fuerza de cohesión. Pero ahora, no sé si ustedes han escuchado de algún otro estado de la materia que sea mixto. ¿Alguien lo habrá escuchado? ¿Cómo se llama? Coloidal. Coloidal, exactamente. Claro, el plasma también, pero el plasma no es mixto. A lo que yo me voy, conocemos al estado coloidal. Yo me acuerdo que esto igual lo aprendí antes de entrar a la universidad, que el estado coloidal se dice que es una mezcla entre el sólido y el líquido. Es como la gelatina, ahí tienen el ejemplo. La gelatina bien puede ser líquida, porque no es totalmente compacta, pero al mismo tiempo sí es. Es entonces que a este estado de la materia
se le conoce como el estado coloidal. Está la gelatina, y yo me acuerdo que otro que tomaron en cuenta, no lo investigué muy bien, pero mi doctor decía, o sea, cuando yo estaba en el colegio, era el estado del humo, el del humo. Pero para que no tengan excusa ahora de que no conocen el estado coloidal, hay algunos otros, como les digo, que consideran que existe este estado que está entre lo sólido y lo líquido. Y el claro ejemplo es la gelatina. Ahora sí, el estado plasmático. Este sí es un estado, no, se puede decir reciente, claro, hace años, pero no es tanto desde la prehistoria como los otros tres estados de la materia. Este estado plasmático se dice, ustedes saben, a ver, ¿me pueden decir cómo estaban? ¿Cuál era, qué fuerza dominaba, la de repulsión o la de cohesión en el gas? Repulsión. Repulsión, ¿no ve? Claro. Es entonces que en esta fuerza, en este estado plasmático, se dice que es como un gas. ¿No ve que las moléculas del gas estaban en repulsión, en constante movimiento separadas? En el estado plasmático, este gas tiende a tener una velocidad exageradamente veloz y la fuerza de repulsión es exagerada. Es por eso que se crea este nuevo estado denominado el estado plasmático. Es un estado de alta energía. Es un estado en el que va a estar en constante movimiento esas partículas y por eso se llega a crear el plasma. ¿Y dónde podemos encontrar? En las mismas pantallas de las teles, ¿no ve que le dicen es plasma, teleplasma, los celulares u otras cosas más? Pero es como un estado plasmático, es como un gas ionizado. Debido a al alto nivel de energía, alto nivel de movimiento de estos gases, es que van a conocer que era la ionización, estos van a ganar electrones. Pero con que sepan que el estado plasmático es un estado de alta energía, a altas temperaturas, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos usando el uso de energía. Aquí hay un concepto más resumido, que el plasma es como un gas extremo, es lo que les estoy diciendo, súper energético, en constante movimiento. Los electrones se desprenden y los átomos quedan con carga positiva. ¿Alguien se acuerda o sabe cómo se le llaman a los átomos con carga positiva? ¿Anión o catión? Anión. ¿Algún otro? Catión. Catión. Los cationes. Ya no se olviden. Entonces, estos átomos del estado plasmático vienen a tener una carga positiva. Son cationes por el alto movimiento que llegan a tener. Ahora, este nuevo estado, también conocido como el estado condensado de Bose-Einstein, que se abrevia CBE, condensado de Bose-Einstein, es un estado, un ratingo, creo que alguien levantó la mano. Un ratingo, tengo que volver. ¿Alguien levantó la mano? Disculpen. Bueno, no nadie, voy a seguir. Ahora, este estado es un nuevo estado. Este sí es un estado muy raro. Por si acaso, todo lo que estoy hablando está en su bibliografía, no me lo estoy inventando, porque lo que le estamos enseñando es de acuerdo para que se les haga más fácil poder entender. Ahora, a comparación del otro, que era a temperaturas muy altas, ¿de qué estamos hablando? El estado plasmático era a temperaturas altas. Pero este estado condensado de Bose-Einstein viene a ser a temperaturas muy bajas. Muy bajas. ¿En qué se diferencian? Dice que a medida que los átomos se enfrían, se comportan como ondas. ¿Qué quiere decir eso? Es como, imagínense que hay varias gotitas en una mesa. Estas gotitas son los estados de la materia en general, ya sea sólido, líquido. Pero el estado condensado de Bose-Einstein es como que todas estas gotitas, ¿qué pasa si se juntan las gotitas? Si se las acercan, un poquito se las acercan, se unen, ¿no ven? Se unen. Y si se forma una sola gota gigantota, es como que pasan de ser partículas individuales a ser una sola. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en el estado condensado de Bose-Einstein no existen partículas diferentes.
viene a ser solo una e indistinguible. Si se pueden dar cuenta aquí en esta imagen, es como si yo hago un solo movimiento, automáticamente las demás partículas que están cercanas van a tener el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solo una partícula, una megapartícula se puede decir. Un ratingo, ya. Se ve mi pantalla, ¿no ve? Me confirman, por favor, es que hice muchos movimientos. No, Sí, se ve. ya. Ahora, eso viene a ser lo más básico. Ahora vamos a recién entender cómo se dan estos cambios de estado de la materia. Yo sé que esto lo han visto, ya lo saben y ya lo dominan, pero tienen que repasar. Acuérdense que el que más notas saca es porque el que más está estudiando. Si ustedes dicen esto ya me lo sé, ¿para qué voy a verlo? Entonces, ¿de qué sirve estudiar? Si vos mientras más lo ves, más fácil se te va a hacer. Ahora, ¿cuáles eran los tres principales? En este caso, sólido, líquido, gaseoso. ¿Qué estado me falta aquí? Uno que es a alta temperatura. Un estado en alta temperatura. Ya lo mencioné ahorita, quiero ver si han estado atentos. Plasmatización. El plasmático. Exactamente. Ahora, vamos a conocer uno por uno. Vamos primero que nada con la fusión o derretimiento. Como si bien su nombre me dice, derretimiento. ¿Qué se derrite? Lo que está en estado sólido a estado líquido. No vamos a hacer tanta redundancia porque yo sé que saben qué es la fusión o derretimiento, pero tomen muy bien en cuenta, no van a decir, es más fácil decir derretimiento, por si acaso, tomen muy bien en cuenta que el otro nombre del derretimiento, el paso del estado sólido al estado líquido, viene a ser fusión, ¿ya? La fusión. No dejan de entrar un ratito. Ahora sí. Y obviamente va a ser cuando sea alta la temperatura. Un helado no se va a derretir a temperaturas bajas. Un hielo tampoco. Es por eso que siempre va a ser a baja temperatura. Ahora, al revés, la solidificación. Esto ya hemos visto. A comparación de sólido a líquido, a fusión es a altas temperaturas. La solidificación a baja temperatura. El claro ejemplo, agua y hielo. Ahora la vaporización o gasificación. Esta, a su vez, bueno, en sí la vaporización viene a ser el cambio del estado líquido al gaseoso. Pero tomen muy bien en cuenta que la vaporización se divide en otras tres clasificaciones, que es la evaporización o la evaporación, la ebullición y la volatilización. Pero ahora nadie se pregunta aquí, ¿por qué dice vaporización y después dice que se clasifica en evaporización? ¿Alguien sabe la diferencia de vaporización y evaporización? Si no la saben, no hay problema. Están aquí para aprender. ¿Por qué dice vaporización? Vaporización simplemente va a ser el término general que se le da. Es lo mismo que decir vaporización, es el cambio de estado líquido a gaseoso y ya. Eso es vaporización. Pero evaporización viene a ser el cambio del líquido a gaseoso, pero a una temperatura no definida. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando estamos poniendo a hervir una olla, para que ésta se evapore tiene que estar a alta o baja temperatura. A ver, razón. Alta. Alta. ¿Y a qué temperatura? Más de 300. Ya, vamos por ahí. Pero ustedes tienen que saber que en la evaporización no hay un punto exacto. No hay, digamos, a 30 grados. ¿Por qué? ¿Dónde más podemos ver ¿Por qué les digo de que no hay una temperatura exacta para la evaporización? Les pongo otro ejemplo. Cuando ustedes están lavando ropa o terminan de que la lavadora lave, digamos, por ejemplo, en mi caso, termina la lavadora de lavar, un ratingo, están ingresando, ya. Y yo pongo a tender mi ropa, la tiendo mi ropa y está mojada. ¿Acaso la estoy poniendo
a hervir, estoy yo que sé poniendo un calefacción para que esta polera se seque. No ve. Pues, pero igual yo tiendo, digamos, mi ropa aquí bajo techo. Si yo vuelvo de aquí a 10 horas ya va a estar seco. Y no hubo una temperatura definida. Yo no dije voy a poner el sol a 500 para que el agua que está en mi ropa mojada se evapore y se seque. No. Es por eso que esto es evaporización. Ocurre de líquido a gaseoso, pero no hay temperatura definida. A comparación de la ebullición. Ahí sí, en la ebullición existe. ¿Qué es la ebullición? Cuando pasa el líquido gaseoso, no sé, yo sé que conocen qué es la ebullición, cuando el agua ya está burbujeando, que aproximadamente es a los 100 grados centígrados. Pero yo con que ustedes sepan que la evaporización no tiene un punto de pasar del estado líquido a gaseoso definido, con eso basta. Ahora, la volatilización. Es tal y como dice ahí, una vaporización, pero rapidinga. Es por eso no es que yo que sé, ocurren bastante accidentes, etcétera, etcétera, porque la volatilización no deja de ser vaporización, pero ocurre de una manera muy veloz. Entonces, la vaporización se clasifica en tres: evaporización, en ebullición y en volatilización. Son tres. No vayan a confundir, no vayan a decir la evaporación se clasifica en evaporación, ebullición y volatilización. No. Lo que se subclasifica es la vaporización. De la vaporización recién se subdivide en evaporización, ebullición y volatilización. Ahora, cuando hablamos de condensación, va a ser el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Ratingo están ingresando. Ya. Ahora sí, la condensación. ¿Cuándo ocurre esto? Ya hemos visto cuando llueve, ¿no? ¿De dónde sale el agua? ¿Será que hay pues un balde arriba? No. Son reacciones químicas naturales de la naturaleza. No sé, yo no voy a ser climatólogo, pero con que ustedes sepan que el estado gaseoso pasa a líquido se llama condensación o licuación. Ya tomen muy bien en cuenta eso. Los nombres tomen muy bien en cuenta. Tal vez le ponen licuación y ustedes, pucha, ¿qué era licuación? ¿Dónde me acuerdo? No, pucha, ¿será que era de sólido a líquido? A ver, ¿qué otro nombre tenía el paso de sólido a líquido? Aparte de derretimiento. ¿Alguien que haya estado atento? Fusión, ¿no ve? Tomen muy bien en cuenta estos nombrecitos que tienen. ¿Y la vaporización en qué se clasificaba? Eran tres, ¿no ve? Ebullición, evaporación, volatilización. Exactamente. Tal y como están diciendo, anótenlo, no se olviden. Ahora sí, vamos a la sublimación. La sublimación es el cambio de manera directa de sólido a gaseoso, como la naftalina. Viene a ser un elemento, pero no es tan conocido este periodo de sublimación, pero con que sepan que la sublimación de sólido a gaseoso, y al revés va a ser la sublimación inversa, pero otros también lo denominan cristalización. ¿Qué es la cristalización? Cuando estos gases pasan a ser un estado sólido. Y un claro ejemplo de esto, el hielo seco. Yo sé que han visto varios donde se utiliza el hielo seco. No sé si se acuerdan esa temporada que habían los helados en rollo, creo que se llaman, ¿no? En rollos de helado. Ahí se utilizaba el hielo seco. Ahora, esa es sublimación inversa, o su otro nombre, cristalización. Ahora, nos falta el último estado, el estado plasmático, tal y como lo hemos dicho. Ionización es el cambio. Ahora, la ionización solo va a tener que ver entre el estado gaseoso y el estado plasmático, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué les dije que era
el estado plasmático. ¿Se acuerdan qué era el estado plasmático? Es como un... Alta energía, Como que- como expresión. Un cambio mayor en temperatura. Sí, pero ¿de qué estado? ¿De líquido, sólido, gaseoso? Gaseoso. Gaseoso, ¿no ves? De gaseoso. Pero la ionización entonces se va a dar solamente entre el estado plasmático y el estado gaseoso. No hay entre el sólido y el plasma, no hay entre el líquido y el plasma, no hay entre el... pero sí hay entre el gas y el plasma. Pero entonces la ionización, hablamos específicamente de que el gas pasa al estado plasmático. ¿Y cómo es esto? En los rayos de la tormenta lo tenemos como ejemplo. Y ahora al revés, la desionización es el cambio del estado plasmático al gaseoso. Ya tomen muy bien en cuenta. Desionización, ionización. Son pequeños conceptos. Ahora sí, vamos a las propiedades de la materia. Estas propiedades de la materia hacen a la materia lo que tenga que ser. ¿A qué me refiero? No voy a comparar yo un lapicero con yo qué sé, líquido, con líquido. ¿Cómo yo puedo diferenciar? Ya hemos visto, parte de eso es la fuerza de cohesión, la fuerza de repulsión, pero para saber yo específicamente cómo se maneja la materia, tenemos las propiedades generales y las particulares. Las generales vienen a ser aquellas propiedades que en general todas las materias deberían tener. Un ratingo, están entrando sus compañeros. Permitir. Ya, ahora sí. Entonces, las propiedades generales son comunes en todas las materias. Obviamente va a depender de qué estemos hablando, y las específicas son las que nos permiten diferenciar esta materia de esta materia. No es lo mismo agarrar una hoja de papel que agarrar un lapicero. Ambos son sólidos, pero ambos tienen distintas características. Unas propiedades generales como unas propiedades específicas. Entonces vamos a partir con las... Ya, a las y 6 vuelvo a aceptar. Perdón, chicos, es que paran entrando y saliendo. Vamos con las propiedades generales. Las principales propiedades generales que todas las materias conocemos, primero que nada tenemos la extensión. Es la propiedad que permite a los cuerpos utilizar un espacio. Tenemos el claro ejemplo de un globo. Si yo tengo una caja, digamos, dentro de la caja hay un espacio cuadrado. Ahora la extensión de este globo, mientras yo lo inflo, va a ocupar un lugar en la caja. Si el globo si es un globote, obviamente puede llegar a ocupar casi toda la caja y llenar ese espacio. Pero ahora si yo meto un lapicero, si yo meto, yo qué sé, una gorra, no todos van a ocupar el mismo espacio en esa caja. Es por eso que una característica general es la extensión. Unos pueden ocupar harto espacio y otros pueden ocupar o no pueden ocupar el mismo espacio. La extensión va a depender de acuerdo a la materia. Ahora, la impenetrabilidad. ¿Qué viene a ser esta? Establece que dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. Me acuerdo que a mí me costó entender qué era la impenetrabilidad la primera vez, porque yo no pude entender el concepto. Pero miren, aquí al lado tenemos la imagen de una roca y tenemos un tubo, parece de Erlenmeyer, en el cual está con 220. ¿Qué quiere decir la impenetrabilidad? Si yo pongo la piedra en ese frasco, no significa que la piedra no va a ser, como les digo, invisible. Sí o sí, si yo la meto, ¿qué está ocupando? Un espacio. No es como que el agua, por más que entre la piedra, se va a mantener a un mismo espacio. Debido a que la piedra entra, ese espacio que estaba ocupado por agua, ahora lo ocupa la piedra.
Por ende, el agua tiende a subir. Es decir, que todo viene a tener un espacio que sí o sí lo va a ocupar una materia. No es lo mismo tener un vaso con agua sin una piedra, que yo tenga un vaso con agua, meta la piedra, obviamente va a rebalsar el agua. ¿Por qué? Porque la piedra no es, ¿cómo se le dice? No es impenetrable, no es como que sea transparente, invisible, sí o sí estamos hablando de materia que ocupa una masa. Ahora, la inercia como definición es la resistencia que presenta un cuerpo para cambiar su estado de reposo y movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el caso de una caja y una persona que está moviéndola. Ahora, la inercia, en otras palabras, viene a ser como la terquedad que tiene un objeto para que se mueva. Si yo quiero mover mi libro de un lado a otro, lo puedo mover, porque su inercia no es tan fuerte, es como decir, no es tan pesada. Pero si yo a su vez agarro mi Gaiton, agarro mi Rubier, agarro mi estuchera y todo esto lo intento mover con una sola mano, me va a costar un poquito más que solo mover un libro. ¿Por qué? Porque la inercia viene a ser la suma de la masa más la masa más la masa, es la inercia. Es aquella que le da la propiedad o la cualidad a una materia de poder tener, ¿cómo se le puede decir? Un espacio, un lugar en el espacio. Es decir, a mayor cantidad de peso, a mayor cantidad de masa, la inercia es más alta. Mientras menos masa haya, la inercia va a ser baja. Porque ustedes tienen que entender que la inercia viene a ser, como les dije, esa terquedad que tiene algún objeto para poder desplazarse. Ahora, siguiendo la divisibilidad. La divisibilidad viene a ser aquella propiedad que me permite dividir algo. Aquí tenemos el agua, digamos. Si yo agarro con mi dedo, meto y lo meto al agua y luego lo saco, van a separarse en gotitas. Van a caer diferentes gotitas. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir. Hay distintas materias que pueden tener esa capacidad de que se puedan dividir. ¿Una roca se puede dividir? Claro que sí. Si yo la tiro, la golpeo, se va a partir. No es como que sea inmortal esa roca y no le pueda pasar nada. Sí o sí, la materia tiene la capacidad de poder dividirse. La divisibilidad es una de las generalidades de las propiedades generales de la materia. Ahora, la masa, como les dije, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Yo sé que eso ya lo saben. No es lo mismo, no es la misma cantidad de masa un marcador de pizarra a un lápiz de color normal. La masa va a ser mayor en el marcador. ¿Por qué? Porque ocupa más materia, es más grande. Y este lapicito delgado ocupa menos materia, por ende su masa es menor. No vamos a hacer tanta redundancia en eso, ustedes ya lo conocen. Ahora, el peso. El peso tiene mucha relación con la masa. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza con que el cuerpo es atraído por la gravedad. Y sabemos que la gravedad tiende a desplazar los cuerpos hacia el suelo, hacia abajo. Entonces, mientras más pesado, más masa haya, el cuerpo, debido al peso, va a estar más atraído al suelo. ¿Por qué? Si yo inflo un globo no va a tener tanto peso que un perfume, que un envase de perfume, que un cuaderno. No, sabemos que el peso viene a ser la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la gravedad. Y por último vamos a tener al volumen y la densidad. Ahora, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Lo mismo, tengo un vaso y si yo le echo agua, 20 ml, el volumen es de 20 ml. Si yo le voy aumentando más, el vaso cada vez pasó de estar vacío a estarse llenando. ¿Llenando de qué? En este caso de agua. Entonces el volumen
viene a ser el espacio que va a ocupar ese cuerpo. En este caso, el cuerpo sería el agua. El vaso pasó de estar vacío a ocupar casi todo. ¿Qué cosa? El agua. Eso es el volumen. Y la densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Me acuerdo de eso por química y física. Ahora, eso vendría a ser lo general. Las particulares, las propiedades particulares, ahora sí, estas son las que me van a poder permitir diferenciar entre yo poder ocupar, entre yo saber cómo es un gel a cómo es una hoja de papel. No son lo mismo, se diferencian en algo. ¿Y en qué se diferencian? Es por eso que vamos a conocer las diferentes características particulares. Tenemos la comprensibilidad. Es la propiedad que permite disminuir el volumen de un cuerpo cuando es sometido a presión. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí un marcador, digamos. Si yo este marcador hago presión, por más que yo haga presión, con mis simples manos no se va a poder comprimir. ¿Por qué? Porque esta materia no tiene esa particularidad de comprensibilidad. Claro, ahorita con mis simples manos. Pero si yo agarro una hoja de papel y la estoy apretando con mis manos, esta sí tiene esa propiedad que es la comprensibilidad. Por eso se van a diferenciar. Por eso son características que no toda la materia van a tener lo mismo. Ahora, la elasticidad. En este caso, yo quería preguntar, ¿se acuerdan hace rato cuál era? ¿Alguien se acuerda, por si acaso, cuál era la primera característica general de la materia? ¿Alguien anotó? La primera que dicté. Propiedad general. Extensión. La extensión, ¿no ve? La expansión. Ahora, ¿en qué se diferencia extensión de la elasticidad? Si yo inflo un globo y si yo estiro un globo. Porque yo me acuerdo, tal vez ustedes ya lo sepan, pero yo sé que hay personas ahí detrás de la pantalla que pueden ser como yo, que nos costaba o que me cuesta. La verdad me cuesta estudiar y por eso tiendo a estudiar un poco más de lo normal. Ahora, la elasticidad, esta puede tener al mismo tiempo la extensibilidad, o sea que se extiende, y la elasticidad. Pero no todo tiene elasticidad, porque es la capacidad que tiene esta materia de poder alargar, de poder deformar, de poder modificar su estructura, pero después puede volver a su forma original. Les tengo un ejemplo de una plastilina, digamos. La plastilina, ¿ustedes creen que tiene esta particularidad? ¿Es elástica la plastilina? Sí. Sí. Sí, es aceptable decir que sí, pero tengan más... Vuelve a su forma. Exactamente. Chicle. Por sí mismo, se puede decir mejor que estas son extensibles. Yo las puedo extender, pero no tienen esa elasticidad para volver a su forma original. ¿Son extensibles? Sí. Yo lo puedo extender lo más que yo quiera, lo mismo el chicle, pero ¿vuelve a su forma original? Si yo lo suelto, si yo lo estiro y lo dejo caer, ¿vuelve a unirse? No. No, ¿ve? Es por eso que esto se diferencia la elasticidad. Si yo estiro, yo qué sé, ahí está el ejemplo de un resorte, y lo suelto, volvió a su forma original. Entonces tiene esa particular de que puede llegar a tener una elasticidad. Pero si yo lo estiro y se queda ahí, es extensible, pero por lo tanto no tiene esa capacidad de elasticidad. Ahora, otra de las particulares es la expansibilidad. Esta expansibilidad lo vemos principalmente en los gases. Tienen esa imagen ahí al lado. Miren cómo en un estado sólido las moléculas no se expanden, están totalmente compactas. ¿Cómo se llamaba esa fuerza que permitía que estén compactas? ¿Alguien se acuerda? Que permitía que el sólido, sus moléculas estén juntitas. Cohesión. Ahora, esta expansibilidad
característica de los gases, podemos ver que es gracias, también tiene mucho que ver la fuerza de repulsión. Es característico de los gases. ¿Por qué? Porque los gases, en cualquier recipiente que yo lo ponga, va a ocupar todo el espacio de ese recipiente. Es como que ahí tienen un claro ejemplo. Por ejemplo, si yo, a ver qué ejemplo le puedo poner. Agarro un frasco y le pongo desodorante y lo tapo, no es como que vaya a oler a desodorante solo la parte de abajo del frasco. Este gas va a empezar a distribuirse a todo el frasco. Esa es la capacidad de los gases, que puede ocupar completamente el volumen del recipiente de donde sea que estemos hablando que se encuentre. Es por eso, gracias a la fuerza de repulsión. Ahora, la viscosidad es la resistencia que presenta un líquido al desplazarse o fluir. Tienen la clara imagen. ¿Quién se resiste más? ¿Quién tiene más viscosidad? En este caso es la miel. El agua bien puede fluir porque no hay una resistencia que se oponga a que fluya. Pero en cambio la miel, debido a que tiene otros ciertos componentes que no la permiten ser totalmente líquido, se puede decir que la viscosidad viene a ser más alta. ¿Se acuerdan? Claro. Ahora, la maleabilidad, maleable como de moldeable, ¿no ve? Es la propiedad de algunos metales, no todos, de algunos, que se les permite extenderse y formar láminas para romperse. Y sin romperse. Ya hemos visto, digamos, ahí tienen un ejemplo. No vamos a redundar tanto en esto porque nos falta bastante. Ahora sí, en la ductilidad. La ductilidad, sí, sé que tal vez algunos es primera vez que lo escuchan. Esta es la propiedad, nuevamente, de ciertos metales que permite deformarlos en formas de hilo sin que se rompan. ¿Como qué? Como el cobre, como el hierro, como el oro. El oro, no el oro. El oro, ¿no ves que lo pueden convertir en cadena de collares? Han visto gente que ocupa collares de plata, collares de bronce, collares de lo que sea, pero ¿de dónde provienen estos? Vale. Y gracias a la ductilidad, es esa característica que le da a estos metales, que por más que yo a esto les adopte una nueva forma, no dejan de ser metales. ¿Qué quiere decir? Que si yo al oro, digamos, yo lo vuelvo en tirita, se convierte en plástico, no deja de ser. Sigue siendo oro y se le da esa característica gracias a ¿qué? A la ductilidad. Ahora, la acidez y la basicidad o la alcalinidad es lo mismo que decir. No sé si ustedes ya han avanzado pH. ¿Ya han avanzado pH? Para no hablarle y por ahí ni saben que estoy hablando de pH. Sí, avanzamos. Ay. Está bien. Sí. Entonces, la acidez y la alcalinidad vienen a ser la característica de distintas sustancias, materia, ahorita hablando de materia, de que les permiten o ser ácido o ser básico. Mientras más alto sea el pH, no se olviden, es más básico. Y mientras más bajo sea, es ácido. Ahora, la solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse. Ya vamos a hablar más ratito de la solubilidad, ahí netamente eso. Y la combustibilidad es la propiedad que permite a una sustancia reaccionar en presencia de oxígeno, como el fuego. Yo sé que han visto que en el churrasco hay alguien que le está soplando. ¿Por qué al fuego? ¿Por qué le soplan? Porque el fuego viene a tener... para que arda más. ¿Por qué este fuego va a reaccionar a qué? ¿En presencia de qué va a reaccionar? ¿El oxígeno? Del oxígeno, exactamente. ¿Y gracias a qué? ¿A qué estamos hablando? Gracias a la combustibilidad. Ahora, la transformación de la materia. Van a existir fenómenos en la materia físico-químico y alotrópico. Vamos a ver después su clasificación y las sustancias puras y mezclas, y con eso estamos chau. Ahora, ¿pero qué es un fenómeno?
lo definimos como aquel cambio que produce la naturaleza que puede llegar a ser inusual o muy trágico, como que la formación del rocío y los tornados. Como la bibliografía lo menciona, estos fenómenos pueden ser o bien necesarios para la vida, estas pequeñas brisas, estos pequeños rocíos, como dice ahí, pequeñas gotitas, sirven siempre y cuando para refrescar la tierra, para que se mantenga en una temperatura no tan alta, pero así como fenómenos como los tornados pueden llegar a ser trágicos. Pero gracias a Dios no existen ese tipo de fenómenos aquí hasta donde sé, digamos, tan graves como en otros países, ¿no? Ahora estos fenómenos vamos a clasificarlos primero en físicos. Estos físicos son aquellos que experimentan solamente la materia únicamente en su apariencia. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar su estado físico, su forma, su volumen, su posición o movimiento. Solo estamos hablando de lo que podemos ver, ¿ya? Que si yo veo un hielo derretirse, está cambiando, eso es un fenómeno físico. Si yo veo a un clavo que se dobló, fenómeno físico. ¿Por qué? Porque está cambiando su estado físico, su forma, su volumen, su posición. Ahora, en el caso del clavo doblado, ¿qué está cambiando ahí? Su forma, su volumen. Su forma. Y en el hielo derretido, ¿qué estará cambiando? Volumen. Su volumen. Ya, pero su estado físico también. Estado físico. Su Así forma es. también. Su volumen también, su movimiento. ¿Entienden cómo son todas estas pequeñas características que tenemos que tomar en cuenta? Si un hielo se derrite, está cambiando todo. Está cambiando su estado físico, ya no está sólido, está líquido. Y después de que esté líquido, ¿a qué va a pasar? ¿Ah? Líquido. Claro, el líquido y después Movimiento. ya. Ahora, luego no solo está cambiando de líquido a gaseoso, también está cambiando su forma, su volumen ya no va a ser cuadradito y su posición ya no va a estar en ese lugar, sino que se va a expandir. Pero en el clavo no es lo mismo. En el clavo, si se dobla, va a cambiar su estado físico, ¿acaso? ¿Va a pasar de ser sólido a líquido, a gaseoso? No, ¿no ve? Va a permanecer. ¿Qué va a cambiar? Su forma. ¿Va a cambiar su volumen? ¿Acaso este clavo se va a volver más delgado? ¿Se va a volver más gordo? No. Solo está cambiando su forma, ¿no ve? Esos son los fenómenos físicos. Ya aquí tienen el ejemplo de las esculturas, de alambre, cómo se hierve el agua, etcétera, etcétera. Ahora, los químicos. Ahora, antes de pasar, estos fenómenos físicos tienen que tomar en cuenta que son reversibles. Los físicos sí son reversibles. Si yo derrito ese hielo en un vaso, digo, yo tengo hielo en un vaso, lo saco al sol, se derrite. Lo puedo volver a poner a la heladera, arriba, al refrigerador y puede volver a ser hielo. No es como que se derrite y nunca más va a volver a ser hielo. Pero ahora, en cambio, en los fenómenos químicos, son aquellos que la materia los transforma, pero a nivel molecular. Y ojo, aquí sí se producen cambios permanentes. En este caso tenemos, si son irreversibles, tenemos el caso de ese... Un ratingo, están entrando. Ahora, en el caso de los fenómenos químicos, son irreversibles. Tenemos el caso de este tubo oxidado. Debido a que hay cambios en su materia a nivel molecular, es decir, digamos que esto se está oxidando, se van rompiendo enlaces, se van rompiendo, no es como que hay un pegamento de moléculas y se puedan unir. No, los fenómenos químicos son irreversibles. Una vez que cambian, no pueden volver a su forma original. Si yo qué sé, me tomo cloro, digamos, mi esófago va a sufrir gracias a la acidez, a la alcalinidad, de acuerdo a lo que yo esté tomando,
ya sea ácido o alcalino, va a cambiar mi epitelio, va a estar todo deformado, ya no va a ser el mismo con el que comencé. Lo mismo en este caso, digamos, de fenómenos químicos en este tubo, no va a volver ni por más que llore, ni que le echen Coca-Cola, ni que le echen colino con sal, con ACE. No, ¿por qué? Porque ya hubo un daño a nivel molecular. Por lo tanto, es irreversible. Pero ahora, ¿cómo yo sé si ocurrió? Va a cambiar de color, va a cambiar de olor, va a cambiar su temperatura, puede haber formación de burbujas, de precipitado, va a haber desprendimiento de gas, desprendimiento de luz o calor. Todo eso va a cambiar. Y eso cambia en un fenómeno físico, algunas cosas sí. El cambio de temperatura no va a ser lo mismo de un hielo a que se haya derretido. Pero ¿en qué se diferencian? En que son reversibles. Son reversibles. Ahora los químicos, ahí tenemos el ejemplo de quemar una hoja. Por más que yo la queme, si yo la estoy exponiendo a temperaturas altas, esta no va a volver a su estado original. Ya dijimos la oxidación del metal y la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Proceso mediante el cual estas plantas van a transformarse debido al dióxido de carbono, agua en glucosa, oxígeno, etcétera, etcétera. No son reversibles. Ahora los alotrópicos. Esto me agrada porque los alotrópicos se presentan, ahorita vamos a tomar en cuenta que solo se presenta como ejemplo un solo elemento, pero ese elemento puede existir de diferentes estructuras moleculares o formas físicas sin dejar de ser ese elemento. Por ejemplo, ¿qué pasa en la alotropía, en estos fenómenos alotrópicos? Este elemento sigue siendo el mismo. Hablamos ahorita del carbono. El carbono puede presentar distintas formas alotrópicas. ¿Qué quiere decir eso? Un diamante va a estar compacto ¿de qué? De carbono. Y extremadamente duro. Pero un grafito de los lápices, esta es más blanda, puede llegar a conducir electricidad, como menciona, pero está hecho de carbono. ¿Qué más? El fullereno es va a tener forma de balón, de esfera, pero estamos hablando de carbono. Todos estos son ejemplos de fenómenos alotrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar su forma física, puede cambiar distintas maneras en su estructura, pero estamos hablando de únicamente un solo elemento, carbono. En este caso el carbono. El diamante está compacto, pero está formado de carbono. Puede estar distribuido en forma de esfera, pero es fullereno. Está formado de grafito, pero no deja de ser carbono. ¿Qué está cambiando en los fenómenos alotrópicos? Solo está cambiando la organización, la forma estructural del elemento que estamos hablando. Ahora, ¿cómo se clasifica esta materia? Puede ser materia sustancial. ¿Qué es la materia sustancial? Es todo aquello que se puede tener contacto físico. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo pueda tocar, pueda sentir, eso es sustancia, materia sustancial. Se caracteriza, como dice, se caracteriza por ocupar un lugar en el espacio. Si yo pongo este gel en mi mesa, pongo mi compu en mi mesa, mi compu ya está ocupando un lugar en la mesa. No es como que esté invisible. Ahora, si yo pongo un ejemplo, esta lámpara, la pongo en mi mesa. ¿Es sustancial o no es sustancial la lámpara? Esto de acá. Sí, sustancial. Sí, sustancial. ¿Y la luz que proyecta, será que es sustancial o no es sustancial? No es sustancial porque no ocupa lugar en el espacio. Exactamente. Por más que esta luz esté alumbrando toda mi mesa, me esté alumbrando directo a la cara, no es sustancial. ¿Por qué? Porque la materia sustancial es aquello con lo que yo puedo agarrar, tocar, tener contacto físico, ocupa un lugar en el espacio y presenta inercia. ¿Se acuerdan qué era inercia? O con sus propias palabras. Es cuando a un volumen le aplicamos una... Sí.
aquello que ya tiene masa, ¿no ves? Y a mayor cantidad de masa, ¿es menos o es más la inercia? Más. Más. Es más, ¿no ves? No se olviden de eso. Entonces, esta materia sustancial tiene que presentar inercia, tiene que presentar masa, tiene que ocupar un lugar en el espacio. Como dice ahí, en otras palabras, es todo lo que percibimos. Ahora, ya les di el ejemplo de la materia no sustancial. Es aquella con la que no puedo tener contacto físico. Yo no puedo agarrar la luz. Yo no puedo contener el aire en mis manos. Pero se manifiesta como energía, como un cuerpo, o sea, energía perceptible, que yo puedo llegar a sentir. Yo un soplo, puedo sentir. Es un globo se puede. Sí, el globo puede ser sustancial como no sustancial, claro. El contenido del globo inflado viene a tener materia no sustancial. El sonido yo lo puedo escuchar. La luz, esa luz que está en el pollo, ¿no ve que alumbran en los pollos sus caseras? Caliente, yo lo puedo sentir, pero yo no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar porque no es materia sustancial, no es físico. Ahora, las sustancias puras y las mezclas. La materia se encuentra en la naturaleza en forma de sustancia. Es decir, pueden ser sustancia pura o mezcla. A ver, ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, si van al mar, ¿no ve? Sacan un vaso de agua de mar, digamos, y lo ponen a hervir. El mar no viene a ser, el agua de mar no viene a ser pura. Llega a hervir, exactamente, como decía, sal. Vamos a encontrar sal al momento que se evapora el agua, va a quedar abajo sal. Ahora, estas sustancias puras, vamos a ver que se clasifican en simples y compuestas. Por ejemplo, este lingote de oro. Hablamos netamente ahorita del oro. Son también llamados elementos químicos. Me acuerdo, esto lo van a avanzar, por ejemplo, en bioquímica cuando lleguen a segundo año. Igual se clasifican en simples y en compuestos. Los simples vienen a ser aquellos agentes que podemos encontrar en la tabla. Oro, oxígeno, hidrógeno. Todas aquellas vienen a ser sustancias simples. Un ratingo están ingresando. Ya. Vienen a ser entonces elementos químicos simples. ¿Y dónde los encontramos? Principalmente son aquellos de la tabla periódica. ¿Y por qué son simples? Porque no puedo descomponer, como les dije. ¿Se acuerdan de qué estaban compuestas las moléculas? ¿Alguien se acuerda? Átomo. De átomos. Y en el caso del agua, ¿alguien me puede decir de qué átomos está compuesto? Hidrógeno y oxígeno. Exactamente. De hidrógeno y oxígeno. Ahora, el oro. Exactamente. El oro, en la tabla periódica está como AU, ¿no ven? AU. Entonces, este oro yo no puedo subdividir. ¿Por qué? Porque ya es el átomo mismo. Entonces, estas son sustancias simples, formadas por átomos de la misma clase. Este lingote está formado por átomos ¿de qué? De oro, de átomos de oro. Ahora, en la naturaleza ya lo hemos visto que se clasifican en metales y no metales. Ahora, las compuestas. En otras palabras, es como que la sustancia simple viene a ser la unión de átomos, pero de una sola clase de átomos. Si hablamos netamente de oro, pueden llegar a formar un lingote de oro, etcétera, etcétera. Ahora, las sustancias compuestas. ¿Qué tenemos el ejemplo ahí? ¿Qué es una sustancia compuesta, pero al mismo tiempo es pura? El agua. El agua. ¿Compuesta por qué? Por dos átomos. Hidrógeno y oxígeno. Y oxígeno, exactamente, ya le están hallando. Entonces, compuestos químicos son aquellos que estas sustancias compuestas sí pueden ser sí se pueden descomponer. El agua se puede descomponer en ¿qué? Si es H2O, lo puedo separar en hidrógeno y puedo separar en oxígeno. Ahí recién pasan a ser sustancias simples. Pero si yo junto este hidrógeno y este oxígeno, van a formar una compuesta.
que en este caso el agua. Y van a ver que estos mismos temas, una vez que Dios permita a ustedes entren a la universidad, lo van a volver a ver en bioquímica en segundo año, claro, pero obviamente un poco más elevadito el tono en el que van a aprender, pero ya van a entrar con base. Para eso es para que ustedes puedan aprender un vistazo de lo que van a ver adentro. Ahora, las mezclas. Ahora sí, una mezcla es un material formado por la unión de dos o más sustancias en proporciones variables. ¿Qué es una mezcla? Es cuando una sustancia conserva sus propiedades. No ocurre una reacción química, pero lo que ustedes tienen que saber, que yo que sé puede entrar a su examen, son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Esto igual ya lo han visto desde el colegio, que las muestras homogéneas vienen a ser aquellas que están compuestas por son en otras palabras las soluciones. ¿Alguien se acuerda la unión de qué era una solución? De un Soluto y un solvente. Un soluto y un solvente, exactamente. Por ejemplo, el soluto, vamos a tener, digamos aquí en esta imagen, póngale que es Yupi. Yupi, ¿conocen Yupi? ¿No? Es colorante para el refresco. Y el solvente va a ser el agua. Ahora, si yo mezclo esto, yo no voy a ver las partículas del Yupi en el agua, en este refresco. Ahora, esas mezclas van a ser homogéneas, con lo mismo que el agua con sal. Homogénea, ¿qué significa homo? Uno, de igual. Si yo mezclo agua con sal, lo bato, yo no voy a ver las partículas de sal y tampoco voy a ver las partículas de agua. Ojo, estas no podemos verlas, pero siguen manteniendo. La sal no deja de ser sal. Yo pruebo el agua y va a estar salada. ¿Por qué? Porque la sal está en este vaso con agua, pero simplemente al nosotros batir, mezclar, ya no puedo distinguir cuál era la sal en este vaso de agua. Esas son mezclas homogéneas, como el alcohol y el agua. Si yo los mezclo, yo no voy a poder distinguir cuál es alcohol, cuál es agua. Si lo tomo, me enveneno y ya fue. Estas mezclas homogéneas entonces también se llaman soluciones, que como dijo su compañera, es la unión de solutos y solventes. Pero las heterogéneas, estas sí son aquellas que podemos distinguir, como el clásico ejemplo del aceite y el agua. Yo tengo un vaso de agua, le echo aceite, por más que lo mezcle, ¿qué va a pasar si yo bato con una cuchara con el aceite? No se van a unir. No vienen a tener una composición o una capacidad que puedan crear enlaces esto y tener una unión fija o que se pueda diferenciar. ¿Por qué? Porque vienen a ser distintos en su composición química. El agua y el aceite, claramente, yo pongo agua y aceite, va a haber una separación. No van a formar una sola solución. ¿Por qué? Porque no hay solvente, no hay soluto. No va a haber esa mezcla que pueda homogeneizar esta sustancia. Entonces, cuando cuando sí podemos distinguir, sí va a ser heterogénea. Es como que yo ponga arena en un vaso, arena. Sí o sí, esta arena va a sentarse en el vaso con agua. Mezcla heterogénea. Ahora, eso sería todo por esta noche, chicos. Espero que le hayan comprendido. La verdad, espero haberles sido de utilidad. Como les dije, yo espero verlos en año regular. Quisiera la verdad que todos aprueben. Y si es que algún momento llegan a entrar, pueden escribirme, sí, buenas noches, disculpe, gracias a Dios entré. Quiero agarrar con usted o por favor recomiéndeme docente, recomiéndeme auxiliares, no sé, yo les puedo ayudar. No tengan miedo de eso. Yo con mis alumnos de igual manera los he ayudado bastante y hasta el día de hoy los sigo ayudando porque son mis alumnos y van a ver que cuando ustedes entren a la universidad, la meta de los auxiliares siempre va a ser ayudar a sus alumnos. Sería eso todo
por el momento creo que van a tener más clases después, pero nos vemos a todos.